Muy bien, pues bueno, buenas tardes ante todo. Y estamos disfrutando este día, ¿verdad? ¿Quién está disfrutando este día? Amén. El Señor nos está bendiciendo, está siendo una bendición. Vamos a darle el aplauso bien dado al Señor. Amén. Así es. Qué bendición. Y contar también con el lugar, los medios, toda la estructura de la Iglesia Madre Central, ¿verdad? Y bueno, es un día tan especial que yo siempre recalco cuando Esteban comentó que estamos en uno de los momentos cruciales de la historia de Comunidad Amo Cristiano. Yo lo confirmo, porque es verdad que nunca hemos vivido de manera global, ¿no? Los 14 iglesias, punto de misión, este momento tan importante. Pero es que lo es, y como dice el lema también, llevando fruto, haciendo discípulos, basado en el versículo de Juan 15, en esto ha glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto. Y yo creo que estamos en un tiempo importante, un tiempo que Dios está renovando la visión, está renovando también la capacidad, como decía Marco Zapata esta mañana. Una cosa es el potencial y otra la capacidad. Dios nos está renovando en la capacidad para que cambiemos el chip, para que cambiemos estructuras, cosas, y el Señor lleve a cabo su voluntad. Muy bien, pues con la ayuda de Dios en estos 25 minutos voy a compartir sobre la estrategia celular. Quiero deciros que yo no le voy a dar lecciones a nadie, vamos a partir de ahí, porque apenas acabamos de empezar esto es para nosotros algo novedoso, en la Carlota lo hemos implementado evidentemente y estamos viendo los brotes verdes que dirían algunos políticos, ¿verdad? Pero nos ilusiona, hemos cambiado el chip, como decía una de nuestras líderes esta mañana, Katy, en la entrevista que tuvo, hemos cambiado el chip, estamos en modo discipulado, pero es un tiempo muy importante y es un nuevo tiempo sobre todo. Mira, quiero empezar con una pequeña anécdota. Yo estuve 25 años trabajando en la construcción y bueno, yo viví muchas cosas que eran de risa, vivimos cosas de todo tipo, pero hubo una cosa que me llamó la atención y que fue noticia hace un par de años. En la zona norte, ¿hay alguien del norte? Bueno, Marco lo hemos quitado, así que somos todos del sur. Bueno, pero hablo del norte hacia la izquierda, hacia Asturias, Cantabria. Resulta que quisieron cambiar los trenes, llevaban de trenes desde el principio del siglo XX. Y resulta que, genial, el gobierno inyectó ahí una pasta en toda la infraestructura ferroviaria, en la infraestructura no, en las máquinas, en los trenes. Y cuando el día que van a estrenarlo y ya van por las líneas férreas desde Cantabria hasta Asturias, se dan cuenta que los nuevos trenes flamantes no caben por los túneles. ¿Os acordáis de esta noticia? Esto luego se tapó, pero esto fue un ridículo, vamos, de libro. Nadie había creído todo el potencial que tenían por delante, pero nadie había caído que los túneles eran todavía de cuando Isabel II. Así que, bueno, llegó del norte, así que acabo ya la anécdota. Así que hicieron el ridículo porque no pudieron estrenar, y eso está ahí todavía, imagino que estará en las cocheras guardado. Así que, de alguna manera, esto me traslada a mí al discipulado. El discipulado, le estamos poniendo vía, estamos cambiando la estructura para que pueda ir el tren y que pueda ir también cumpliendo su misión. Sí, bueno, eso es. Tengo el mando ya, tengo yo el control, ¿no? Y, perdón. Ay, Dios mío. Bueno, no, se ha ido como dos para atrás. Esa es la visión. Imagino que los globos estos lo habéis visto bastante. Hombre, permitidme que presuma del logo de la Carlota una vez al año, tampoco, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Que ese nosotros también lo vimos bastante, ¿verdad? ¿Os acordáis? De que estuvimos ahí viendo la visión, nos fuimos un fin de semana, estuvimos haciendo también la prueba, la célula prototipo, estuvimos ahí practicando, ensayo y error, esa palabra que tanto me gusta a mí también. Y bueno, pues ahí está. Así que ahora estamos en el proceso de cambiar la estructura, de cambiar las vías. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante la estructura celular, que es el modelo que entendemos, que es el modelo bíblico, el modelo que hemos adoptado, y lo vamos a ver porque la Biblia tiene respuesta, siempre tuvo respuesta. La palabra siempre tuvo respuesta en todos los periodos de la historia, y para hoy también la Biblia tiene respuesta con un modelo bíblico contextualizado y aplicado en esa flexibilidad que siempre se habla a nuestras congregaciones. Con lo cual es importante resaltar que lo que vamos a hacer es implementar algo que no es nuevo, pero sí de alguna forma ha venido a redescubrir
el valor que tiene de aplicar los principios en un contexto de hoy. Es interesante uno de los pasajes que siempre se alude, que es de Jeremías 1:10, el único pasaje en la Biblia que habla de derruir, destruir, arrancar, arruinar, edificar. Es muy interesante porque esto va a una velocidad que yo no la estoy poniendo. Es muy interesante porque efectivamente eso es una de las cosas que hemos tenido que hacer. En mi caso confieso que ha sido un proceso personal con el Señor en el que he tenido que entrar en un proceso muy complicado, desaprender, porque en la vida siempre vamos de una manera continua aprendiendo, pero ¿te has planteado que alguna vez te vas a ver en la tesitura de desaprender? Eso es lo que creo que es una cosa importante a la hora de entender los principios de la Biblia, los principios también de la estructura celular. Pero efectivamente hemos pasado del programa al propósito, y esta ha sido una de las vacas sagradas que Marcos también nos ha comentado. Entendemos que hay que sacrificar el activismo sin sentido. Hemos sufrido algunas hasta las consecuencias de la esterilidad de una vida muy ocupada, pero seguíamos porque la inercia nos llevaba. Pero lo cierto es que ahora, con la estructura celular, hay una intencionalidad clara. Ya se pasa del programa al propósito, el fin, el sentido. Cada reunión tiene un sentido. Hasta cuando te pelas o vas al barbero, ¿no? Como decía Pedro esta mañana. Todos estamos en modo discipulado y eso se refleja luego. Porque hay algo muy importante que es el ser sobre el hacer. Y esto parece que no, pero llevamos en el ADN, lo tenemos adosado. No sé de qué manera el que hay que hacer cosas. Y de hecho, no autorreferenciamos. Yo he estado en lugares donde se presentaba la persona como que estaba tan activo que llevaba 3 meses sin ir a su casa, porque llevaba de gira en todas partes del mundo. Digo, hombre, yo no sé, entendiendo si lo importante es el ser, si es para aplaudirle o para darle una colleja, porque yo no estaría 3 meses fuera de mi casa. Pero lo cierto es que es un cambio de paradigma, un cambio que hay que verlo sobre estos 3 aspectos. Primero, todos podemos ser discipulados. Todos podemos. Y esto no implica, una de las cosas también, somos herencia de la Reforma Protestante, es que todos podíamos ejercer el ministerio. El ministerio no era una cuestión de una élite. Pero aquí, cuando aplicamos e implementamos la estructura celular, ahora ya no hay realmente asistentes, no hay, todos estamos en modo invitar, discipular, crecer, dar fruto, edificarnos, cada uno hace su función, pero todos podemos ser discipulados. A mí me gusta esto también, que es un fuerte compromiso. Esto conlleva, esta palabra con todo el valor, todo lo que conlleva, compromiso, compromiso, porque en algún momento hemos sido infieles al llamado porque no hemos asumido el compromiso. Estamos, y lo digo a modo anecdótico, en uno de los, creo que es el único país de Europa cuyos 2/3 de la Constitución, la norma básica de nuestro país, es de derechos. De derechos, le llamamos derechos fundamentales, pero son derechos y hay muy pocas obligaciones. Estamos implicados en un fuerte compromiso y también se equipa a la Iglesia para hacer discípulos. Este concepto pulveriza porque es el modelo llevado a la práctica, el modelo transversal del ministerio. Toda la Iglesia equipada. Aquí nos diferenciamos en el lugar donde estamos sentados. Vosotros estáis sentados, reposando la ensaladilla rusa, y yo estoy de pie. Pero por igual estamos todos a la hora de ir a la estructura celular del programa, al propósito. Ahora, otra de las cosas también interesantes de la actividad, a la relación. Estamos redescubriendo, la estructura celular te permite redescubrir el poder de la relación. La pandemia nos hizo cambiar el chip y en muchas cosas, pero en esta sociedad tan digitalizada, ¿verdad?, que te hace creer que tienes miles de amigos, pero sin embargo dicen que la auténtica pandemia es la soledad. Y lo demás, hay muchas consecuencias de ello. Por eso, el poder de la relación, redescubrir el poder de la relación, eso es extraordinario y eso lo permite la estructura celular. Por eso también es importante que, pasando de la actividad a la relación, tenemos que definir qué quiere decir hacer discípulo. Y Marcos nos lo ha repetido en estas ponencias también. Significa multiplicarse en otros. Solo cuando se repite el modelo es que se ha cumplido la función, el propósito, el fin, y hemos sido fructíferos, porque nuestros discípulos han hecho discípulos, ¿verdad? La frase de Timoteo, lo que has oído ante mí, encarga a otros para que también enseñen a otros. 4 generaciones implicadas, con lo cual la actividad, de la actividad a la relación tiene como consecuencia
que nos multiplicamos, el poder de la relación personal. Y esto es sorprendente porque esto cambia muchas cosas. Así que ahora nos tenemos que asomar al modelo bíblico. Pareciera que estamos redescubriendo ahora, ¿verdad? Muchas cosas que hemos leído, hemos predicado, pero es importante que podamos ver una aproximación muy leve sobre algunos pasajes muy importantes de la palabra. Así que aquí va también la cuña publicitaria de la Carlota, pero la iglesia en casas. Y vamos a ver algunos aspectos. Hechos 2:42. El pasaje por excelencia que siempre compartimos, cada día, perseverando, unánime. Este texto en sí mismo es todo un mensaje, ¿verdad? Partiendo el pan en las casas, aparecen las casas como lugar de actividad, llamémosle religiosa, se descentraliza el templo. Desde el día que muere Jesús, dicen que eran las 3 de la tarde, de pronto se hizo oscuridad, y un velo que dicen que se necesitaban varias yuntas de bueyes para moverlo, se parte en dos. Desde ese momento, la presencia del Señor ahora está donde hay 2 o 3 reunidos, en casa, en casa. Y ahí, en ese momento, es donde el autor de Hechos describe lo que ocurría en las casas. Sigue también diciendo la palabra, Hechos 5:42, dice la palabra también que todos los días, lo dice de nuevo, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Con lo cual la casa empieza a tener un papel que hasta ahora no ha tenido, como lugar de encuentro, lugar de enseñar la doctrina, de discipular. Vemos también que las casas son lugares de oración y de milagros también. Ha saltado una antes, perdón. Lugar de salvación, perdón. Dice Hechos capítulo 10, dice que iba, bueno, ¿acordáis? No, Pedro tiene la visión en Jope, él recibe la visita de los que envía Cornelio, casualmente puede ser un español, y se recorre toda la costa mediterránea para ir a ver este gentil que lo ha llamado. Y cuando llega, resulta que se encuentra que Cornelio tiene esa capacidad de reunir en su casa a toda la gente. Y dice que con ellos entra, le predica y se convierten por primera vez gentiles. Con lo cual esto también ocurre. Esto es sorprendente, en esta dispensación de la revelación de Dios ocurre en una casa, no fue en el templo, no fue en otro lugar, ¿verdad? Y esto es muy importante, lugar también de oración y de milagros. Pedro es librado de la cárcel milagrosamente y se va a la casa de María. ¿Y qué se encuentra? Dice que llega allí a la casa de María, la madre de Juan, donde muchos estaban orando. La actividad natural diaria de la iglesia en los inicios es que oraban por las casas. Y Pedro se lo encuentra. Y se ve que aquí no hay ninguna tensión, porque el relato no encuentra qué hacéis, que no, con normalidad. Bueno, ahí después aparece Rode que le abre la puerta, que no le abre, pero lugar de oración. También dice la palabra que es lugar cuando Pedro, el carcelero de Filipo, está relatándolo en Hechos 16, dice que él se iba a suicidar, bueno, sabéis, ¿no? Todo lo que... Y dice que él le habla, Pablo, dice a él y a todos los que estaban en su casa. Pero es que en aquella misma hora dice que le lavan las heridas y bueno, y los lleva a la casa y allí los bautiza, se regocijó con toda su casa. 3 veces aparece en un solo texto, en una porción así tan pequeña, la palabra casa. Se convierte y lleva a Pablo y Silas a su casa. No lo lleva al templo, no lo lleva a otro lugar. Fue la casa. La casa fue lugar de salvación y recibimiento, de hospedar. Y esto es extraordinario. Cuando abrimos nuestras casas, las casas son lugares donde se bajan las defensas, se bajan las murallas y queda la persona al desnudo, ¿entendedme? Emocionalmente. Y son lugares muy propicios para ello. Nosotros hemos visto que están ocurriendo ahora cosas en las casas que no ocurren en la iglesia o que no ocurrían hacía mucho tiempo. También es muy importante en Corinto, cuando Pedro está explicando, Pablo está explicando que, bueno, junto a la sinagoga había uno que vivía, que tenía una casa, se llamaba Justo, y está también Crispo, que era el principal de la sinagoga. Y dice que creyó el principal de la sinagoga y muchos, además de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Una casa también vuelve a ser la protagonista de un hecho extraordinario, que la casa está al lado de la sinagoga, solo tiene que estar ahí, pero a la vez se convierte el principal de la sinagoga, la casa, el oikos, para que habéis hecho lidere, vuelve a ser el centro de la actividad principal, de la presencia, milagro, vida diaria.
Y esto es extraordinario, cuando un historiador como Lucas pone la casa de manera, subyace todo un hilo conductor del pensamiento de que la vida pasó del templo a la casa. Aquí tenemos mucho que aprender y sobre todo que poner en práctica. También dice Pablo a los ancianos de Éfeso, le está diciendo también que como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. A los ancianos de Éfeso le dice lo que ha hecho de manera habitual, que él iba enseñando por las casas y también públicamente. Hay muchos textos que hablan. Esto no anula la actividad pública, lo que estamos haciendo hoy. No, no, no. Hacemos la función de discipular en la estructura celular, pero luego vernos y reunirnos en la celebración. Claro que nos edifica, nos bendice. Dice Pablo, le decía que como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Hay muchos textos también y bueno, solamente algunos de los saludos que da no sé si lo veis bien, en este caso Pablo Romano saluda a la iglesia que se reúnen en su casa. Pablo a los Corintios 16:9, los saludos de Aquila y Priscila que están con ellos junto con la iglesia que se reúne, ¿dónde? En su casa. Colosenses 4:15, saluden a los hermanos de la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. Filemón 1, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús y Timoteo, nuestro hermano, a Filemón, nuestro amado amigo y colaborador, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Es extraordinario que la descripción de la iglesia tenía que ver necesariamente, porque el saludo podría haber llegado igualmente si no le añade el lugar donde. Pero sí, los autores bíblicos quieren dejar de manera explícita, detallado, que no, saluda a la iglesia que se reúne en la casa. Por eso, hermanos, creo que el Señor nos está abriendo de alguna manera, no iba a decir un velo, no es algo, pero nos está abriendo una nueva perspectiva, un enfoque de que la casa, los grupos pequeños, las estructuras celulares, es el contexto adecuado, es el contexto adecuado. Y esto fue sorprendente porque también si vemos cómo luego también el Evangelio se expande, hay un cambio de chip en la iglesia del siglo I. Ya empezó en este contexto, ellos entendieron que ya no era todo a Jerusalén, era lo que se llama, ¿no?, el concepto de centrípeto a centrífugo, ahora es de Jerusalén hacia afuera. Y pronto en Jericó, en Jerusalén, toda la zona de la Alta Galilea, empezó a expandirse el Evangelio en un contexto de casas. Qué interesante, ¿verdad? Por eso creo que tenemos que tener en cuenta y mirar con lupa todo el libro de Hechos, todo lo que se dice y se narra en él. Vemos también este recorrido, ¿no?, de Jope a Cesarea Marítima. El Mediterráneo fue el escenario de la expansión del cristianismo y prácticamente fue en casa. Se pasa de lo que decía, ¿no?, de todo hacia Jerusalén, que deja de ser el centro religioso, para ir de Jerusalén hacia afuera. Vemos como también Tiro, también uno de los lugares, todo el norte de Israel. Vemos también Filipos y toda Asia Menor, cómo las iglesias en casa se fueron expandiendo. En Éfeso, como hemos visto, Pablo también explicándole a ellos. Así que, hermanos, creo que el libro de Hechos creo que nos muestra claramente la estructura, lo que se hacía en la estructura y los resultados de esa estructura. Por eso también quiero que veamos, y no solo queda tan lejano, os voy a enseñar un mapa muy interesante. Bueno, soy profe de historia, la cuña de historia la tenéis que llevar, porque si no... Pero no, mira qué interesante. Y esto ocurre aquí en España. Este es un mapa del siglo XIX de España, un mapa original del siglo XIX. ¿Veis un circulito en morado y los demás en verde? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Fijaros qué interesante. En el círculo morado he puesto Málaga. Málaga es un lugar donde se convierte un joven veinteañero, hace más de un siglo y medio, él tiene una depresión, se va a Gibraltar, allí lo pastorea un pastor, Francisco de Paula Ruet se llama, y bueno, y él se va luego y junto con la herencia, porque era hijo de militar, tenía dinero, pone una imprenta clandestina, él le ha impactado el testimonio, él ha tenido una conversión sin duda, es muy evidente. La madre le da el dinero y entonces empiezan a publicar clandestinamente unas Biblias. ¿Qué es lo que hacen? Que para que no ponga Santa Biblia, las mujeres de la congregación le cosen con crochet una flor típica de Málaga, que se llama biznaga, y se conoce como el Nuevo Testamento de la biznaga. Y eso pasó desapercibido. La iglesia empezó a congregarse, y claro, en la calle Torrijos en Málaga, aquello ya fue muy notorio. Estábamos en la dictadura, Isabel II, no había libertad religiosa.
Y este joven pensó, voy a hacer algo, voy a multiplicar la iglesia. Y entonces dice que cogió Málaga de norte a sur, de este a oeste. Dice que cogió a los que eran más evangélicos, un término muy interesante, ¿verdad? Digo, claro, pues yo lo leí, no va a coger los más mormones, evidentemente, ¿no? Pero no, cogió a los más evangélicos. Ya he visto que los chistes después de comer tienen poco efecto, ¿verdad? Los más evangélicos y los más instruidos. Oye, y la iglesia creció. Entonces el pastor de Gibraltar le dice, oye, tú tienes amigos en Granada, ¿verdad? Y sí, tengo uno de una sombrerería, ve allí y reprodúcelo. Lo reproduce y tiene efecto. Entonces, claro, ya lo llaman de Madrid, claro, ya ha funcionado esto. En Madrid funciona, vuelve a Alicante, vuelve también a Mallorca, la primera iglesia evangélica de España, ¿verdad? Barcelona. Este mapa es el mapa de la libertad religiosa en España. Y lo que acabo de contar, una mínima parte, y no viene de estudios evangélicos, ni mucho menos, es un departamento de historia de la Universidad de Murcia, lo hizo Juan Bautista Vilán, un historiador muy prestigioso. Él es el que dice que este modelo fue aplicado en España y fue clave para la segunda reforma protestante. En Sevilla, hace 500 años pasó lo mismo, donde se congregaban los 2000 evangélicos que descubrió la Universidad de Sevilla. 2000 evangélicos en el siglo XVI. Si no había iglesia, ¿a cuál iban? No era posible. O sea, esto también lo hemos tenido muy cercano en nuestra historia. Y esto creo que nos tiene que animar. Definitivamente es lo que dice aquí en esta pintura antigua que me gustó mucho porque es una pintura que evoca el cristianismo. El objetivo siempre fue el discipulado. Lo que el Señor quiso hacer con su iglesia a lo largo de la historia, empezando por Hechos y acabando en Málaga hace 150 años, fue discipular, expandir el testimonio, el evangelio. Y la estructura que siempre funcionó en periodos de persecución, en periodos hasta de crecimiento, en periodos cuando no había quizás esas persecuciones, con frecuencia fue una estructura, ¿no? a través de las casas, la estructura de las células, los grupos pequeños. Por eso también creo que es importante que tenemos que revisar este modelo e ir también a lo que tiene que reunir este modelo que a lo largo de la historia ha funcionado, la estructura celular. Por eso estamos en periodo de cambio, de aprender, de transición, de ensayo y error, pero de seguir adelante con la visión. En este grupo pequeño tiene que haber, y según lo que hemos visto, algunos componentes, un lugar donde se lleva a cabo el pastoreo. El pastoreo. Y esto es muy importante, porque ahora el centro de la vida de la iglesia ya no está en el culto. Mira, esta semana firmé el contrato del local. Otra vez para renovar el local de la iglesia en La Carlota. En otro momento hubiera dicho, 5 años, ya va a durar la iglesia 5 años más. ¿Sabes qué? Me da igual si no me lo hubiera firmado. Porque ahora mismo la vida está fuera de la caja para los delidentes. Está ahí fuera. Hubiese sido secundario, nos buscamos otro lugar. Por eso es importante que el pastoreo se lleve en la célula, en el grupo pequeño, porque ahí es donde ocurren las cosas importantes, empezando por la presencialidad, la relación directa, el grupo pequeño que propicia que la persona baje las murallas, baje las barreras, un lugar donde se lleva a cabo el pastoreo. En segundo lugar, un lugar donde se lleva a cabo una enseñanza, una verdadera enseñanza con preguntas, respuestas, la aplicación. ¿Dónde pregunta las dudas la persona que vino el domingo? Cuando el pastor predicó, ¿verdad?, la higuera, un año más, y pronunció una palabra en griego. ¿Dónde va? A Juan, que está con las tostadas y el tomate, a él le va a preguntar a Alejo, que lo tenemos loco con los cables, las cosas, a Manolo, que está etiquetando los precios en la librería. Claro, en la célula se vuelve con la duda y luego dice, ¿por qué no vendrá? Es que vino, escuchó y se fue. Calentó una silla, gastó aire y se fue y no lo vimos más. Pero en la célula es extraordinario porque se atiende verdaderamente a la persona en un lugar donde, en una sociedad donde nadie nos presta atención. Mira, nos pasó permitidme, lo voy a contar, no sé cómo andamos de tiempo. Estábamos haciendo esto de ensayo, error, una célula prototipo para aprender. Bueno, fuimos con todos los líderes de La Carlota, cogimos el verano. El verano en La Carlota es muy interesante. A las 6 de la tarde en julio fue una experiencia que no vamos a olvidar, ¿verdad? ¿Os podéis creer que cuando íbamos a practicar, esto era practicar, ¿verdad?, el rompehielos, las cosas, empezó a venir visitas? ¿Os acordáis? Y digo, pero
pero ¿usted qué hace aquí? Que es que no le toca, tiene que esperar 3 meses, que esto... El Señor nos adelantó por la derecha, por arriba, por abajo, porque la gente se sentía, ¿os acordáis que decía que se sentía escuchada por primera vez en su vida? Una mujer ya. Eso, bueno, nos confrontó mucho. Por eso el grupo pequeño es el lugar adecuado, como dice aquí, para llevar la verdadera enseñanza, con preguntas, respuestas, con aplicación. Y también el grupo pequeño es un lugar donde se fomenta y modela la autenticidad. ¿Cómo me gusta esta palabra? Autenticidad. En este mundo de plástico, digital, de cartón, hay algo distinto. Hay algo distinto. Yo creo que es la presencia del Señor. Pero cuando una célula se reúne y ahí todos estamos igual, tenemos las mismas luchas, las mismas pruebas, las mismas hipotecas, los mismos quebraderos de cabeza, la persona verdaderamente entiende que ahí hay, como nos dijo Marco esta mañana con la anécdota, un grupo de amigos. Un grupo de amigos. Y qué bueno es en estos tiempos del fake, de las copias, que haya una autenticidad, que se viva realmente como discípulos. Y también esta otra palabra que me gusta mucho, como discípulos, como discípulos. Por eso creo que no podemos perder el enfoque. La estructura celular es como los del tren del norte, para que entre el tren y llegue a su destino. Es un cambio que tenemos que hacer. Nosotros estamos aprendiendo. Estamos desaprendiendo y aprendiendo a la vez, viendo lo que están haciendo otros en otros lugares, pero tenemos claro que queremos ser fieles a la Gran Comisión. Ya hemos llegado al punto cuando los aviones veis que van a despegar y hubo un accidente en España precisamente porque no le funcionaron los flash, ¿os acordáis? Y estaba en el punto de no retorno. Yo creo que estamos ya en ese punto, en el punto de no retorno, porque queremos avanzar, queremos ser fieles a la Gran Comisión que es hacer discípulos. Y mirad, quiero dejar con una frase y una anécdota. Cuando nos reunimos este verano, un 31 de agosto, también cogemos la fecha que para el día ese nos encerramos, tuvimos vigilia, oramos y dijimos, vamos adelante, vamos adelante. Vino el pastor Esteban y nos dejó con una frase muy interesante. Y claro, oye, esto vemos y bueno, nosotros hemos sido inquietos, hemos ido a lugares donde pueblos como el nuestro hemos visto que han funcionado, se han multiplicado, queríamos verlo de primera mano y bueno, no nos conformábamos. Pero en el fondo subyacía un poco la idea, claro, yo quiero crecer también, ¿no? Bueno, yo he tirado toda mi vida que ya no voy a crecer, pero bueno, digo crecer la iglesia, ¿verdad? Esa otra parte, ¿verdad? Pero para mí esto es muy habitual, crecer. Y claro, yo pensé, la fórmula, la Carlota, ¿verdad? Miles, y ahí ya... Pero cuando nos dimos cuenta, cuando conocimos el sistema, Esteban dijo una frase que luego a mí me sonó, oye, la voy a guardar, para el día que esté con el Señor, pues la ponemos, mira, ya, bueno, ya abuelo ya está más cerca, pero bueno, que disfrute de los nietos. Pero nos dijo esta frase, y esto, hacer discípulos es trabajo, pero es trabajo del que no cansa. Estamos ahora trabajando muchísimo más. Bueno, Mariela y yo nos dedicamos a la pregunta de esto, el resumen, pero luego, hermano, os puedo decir que hay cosas que se nos va el cansancio. Cosas como el informe de una de las células esta semana. Tenemos unos líderes excepcionales. Algunos están cambiando las obras de su casa para poder adecuar una parte, para poder tener la célula. Otros también están peleando, pastoreando a un nivel, pero a un nivel impresionante. Hay personas que nosotros ya no conocemos, y pronto vendrán a la iglesia, pero están siendo discipuladas. Pero esta semana una de las células nos envió una foto. Empezó con 8. Ellos han sido muy honestos y también hubo días que hubieron 5, me pareció que me dijo esta mañana, y días de pelear ahí contra viento y marea. Esta semana nos adjuntó en el informe esta foto. 18, 10 visitas en una célula. Esto hay lugares, gloria a Dios, hermano. Esto hay lugares que son iglesias, una célula, hay 10 nuevos. Y bueno, nosotros alucinábamos, ampliando la imagen, ¿quién será este? ¿Quién será el otro? 10 personas nuevas. Por eso, hermanos, creo que tenemos que ser fieles a la Gran Comisión. Cambiar
lo que haya que cambiar, porque estamos seguros que daremos fruto. El pasaje de Juan 15 a mí me sorprendía y quiero acabar precisamente con esto. Leía todo el pasaje esta semana, lo leíamos y releíamos. Y hay un momento que dice Jesús, y asociando y aplicando lo que hemos aprendido, dar fruto tiene que ver con el ser. Y el ser tiene que ver con el testimonio. La iglesia del siglo I lo que hizo fue dar testimonio. Y a mí me gusta mucho esta asociación de dar fruto como evidencia de lo que se es y lo que se hace, que es dar testimonio allí donde el Señor nos ha puesto. Y el versículo 27 acabó el Señor diciendo, daréis testimonio, daréis fruto, CAC. Y la razón a los que llevamos muchos años en la iglesia, la dio Jesús. Dijo, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermano, no desmayemos, ya no hay marcha atrás. Vayamos adelante, aunque fallemos, rectificamos. Aunque no fueran modelos, cosas, hemos probado y no nos hemos quedado inquietos, viendo cómo un mundo perece, cómo 8 cordobeses se van cada día sin el Señor, que mueren. Esa es la estadística. Así que, hermano, os animo, cambiemos lo que haya que cambiar, apliquemos la estructura, aprendamos de los que ya llevan un recorrido y confiemos en el Dios que nunca nos ha abandonado. Que el Señor nos bendiga.